Muy buenas noches, gracias por asistir a la teleconferencia en la noche de hoy, 2 de diciembre del 2013. Hoy estamos con la capacitación Aprender de la conducta suicida, una prioridad en la ciudad de Medellín. Recuerden que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a su Secretaría de Salud. En la noche de hoy nos acompaña nuestra facilitadora Gloria Cardona Gutiérrez. Ella es psicóloga, trabaja directamente en el convenio entre la Secretaría de Salud de Medellín y Metrosalud, un convenio que trabaja el tema de conducta suicida en la ciudad. Hoy nos estará presentando el tema durante 40-45 minutos. Ella va a exponer el tema. Si usted tiene alguna duda sobre este tema, por favor, apúntelo, tome atenta nota, porque después de la explicación de Gloria, vamos a abrir un espacio de preguntas, 15 minutos de preguntas, donde nuestra facilitadora tratará de responder todas y cada una de sus preguntas. Finalizado el espacio de las preguntas, vamos a colocar el enlace para que por favor registren su asistencia en un formulario. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por atender esta invitación y los dejo con Gloria Cardona Gutiérrez. Gloria, bienvenida. Muy buenas noches. Vamos a darle continuidad entonces al programa que ya veníamos realizando, Aprender de la conducta suicida, una prioridad en Medellín. El objetivo de esta charla o de esta participación en este momento es brindar elementos conceptuales y operativos para comprender e intervenir la conducta suicida, que es lo que estamos haciendo en el momento en la ciudad de Medellín, haciendo la visita domiciliaria con el objetivo de llenar todas las expectativas que la familia tiene con respecto a este tema, que a veces es un poquito engorroso para ellos y para nosotros de tratar. Vamos a hacer como una pequeña historia, que conozcamos una pequeña historia de lo que es el suicidio. Es uno de los problemas psicosociales que se presentan en todos los grupos y sociedades, incrementando el número de muertes trágicas con grandes trastornos emocionales para las familias. Es considerado un problema difícil de analizar, en donde la angustia, el sufrimiento y la confusión llevan al individuo a elegir la muerte, afectando la salud mental de la comunidad a través de la huella que deja en los sobrevivientes. Se piensa que el riesgo suicida se conforma progresivamente a partir de determinadas orientaciones vitales relacionadas con la presencia de sentimientos de infidelidad que progresivamente llevan al sujeto a percibir que quitarse la vida es la única manera posible de desprenderse de la desesperación y el desánimo. Una orientación suicida propone una progresión continua que transcurre por 3 etapas: el miedo, la crisis y la resolución. El miedo: existen problemas que no se resuelven y frente a los cuales fallan las estrategias de afrontamiento y surgen sentimientos depresivos o actuaciones. La crisis: el suicidio surge como una justificación de solución adecuada que intenta resolver sentimientos ambivalentes sobre la muerte. Y la resolución: surge el plan suicida, o sea, que actúa impulsivamente. Después de tener toda esta orientación suicida, ¿cierto?, es cuando uno llega y dice, sí, es importante mirar qué podemos hacer nosotros para minimizar este problema que tenemos grave aquí en la ciudad de Medellín. Por eso, la Organización Mundial de la Salud nos dice que es un problema importante y evitable de salud pública. Debido a esto, en el 2010 se hizo un estudio sobre todos los casos de suicidio en Medellín, y a partir de ello la Secretaría de Salud con el CES vieron la necesidad de hacer la visita domiciliaria, y por eso a partir del 2011 se empezó a visitar todos los casos de intento de suicidio y suicidio en la ciudad de Medellín, ya que cada población y cada familia es diferente. Por eso se va a optimizar y a facilitar el apoyo a estas familias.
Cada año mueren casi 1.000.000 de personas, o sea, 16.000 por 100 habitantes, o una muerte cada 40 segundos. Entonces vemos que es demasiado los intentos de suicidio y suicidio que se presentan en Medellín. Las tasas de suicidio entre los jóvenes están en aumento y son considerados como el grupo de mayor riesgo en el tercio de los países del mundo. Lastimosamente este año en el municipio de Medellín hemos tenido muchas visitas de jóvenes donde han intentado suicidarse. Y la pregunta de todas las familias es, ¿qué pasa con todos estos muchachos? Y de hecho, pues miramos que la problemática empieza muchas veces en el entorno familiar y la visita nuestra sirve para ellos poder hacer una contención muy clara sobre la problemática. Para poder entender entonces este problema de conducta suicida, vamos a hacer una definición, lo que es la ideación, lo que es el intento y lo que es el suicidio. La ideación suicida es el pensamiento, idea y deseo de quitarse la vida. El intento de suicidio es el acto contra la integridad de una persona, iniciando por ella misma y que no termina en la muerte. Y el suicidio es el resultado fatal de un acto contra una persona iniciado por ella misma. En los intentos de suicidio nos hemos dado cuenta cuando visitamos a las familias que la persona que intentó se niega muchas veces a recibir la visita, es más por vergüenza que por el temor a ser como rechazado por el medio. Es la vergüenza de mostrarse frente a una sociedad que el acto le falló. Es aquí cuando tenemos que venir todos los profesionales, desde la atención que se hace en el medio de salud, que ahora más adelantico hablamos de eso, hasta en la consulta, hasta en la consulta que tengamos los psicólogos o los psiquiatras o el médico como tal en el consultorio, hablarles que ya pasó el intento de suicidio y que esto no va a hacer negación para que él continúe su proceso y de su desarrollo de vida como tal. Dentro del proyecto SUPRE, que es un proyecto que está dentro de la Organización Mundial de la Salud, se habla que el suicidio es una de las 10 causas mayores de muerte en cada país, ¿sí? Y una de las 3 causas principales de muerte entre los 15 y los 35 años. Y de hecho, en todos los estudios que se han hecho en el municipio de Medellín hasta hoy, tenemos que la incidencia grande es en los adolescentes. El suicidio individual, a veces decimos, bueno, es que el suicidio ya se suicidó y ya, se murió. No, este suicidio afecta íntimamente al menos 6 personas. Tenemos un caso muy puntual de un niño que se suicidó en una institución educativa de acá del municipio de Medellín, y cuando visitamos a la familia nos dimos cuenta que alrededor del suicidio ya habían 12 niños aproximadamente que habían intentado suicidarse, de la misma manera como lo hizo el joven, ¿sí? Entonces tenemos que hacer contenciones fuertes y rápidas para evitar que este problema siga. Tenemos factores asociados a todos estos, intentos de suicidio y suicidio, y entre ellos encontramos todos los factores sociodemográficos, ¿cierto? Donde vemos los métodos que son los más dados a conocer o los que más utilizan ellos, que son el ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en la vivienda. No se ha visitado este año sofocación, pero ahorcamiento y estrangulamiento sí hemos visitado mucho. Unos
en forma fatal. Los otros han quedado en el intento. Otro de los métodos que utilizan con mucha frecuencia es el envenenamiento. Entre estos tenemos todos los insecticidas y las intoxicaciones. Es acá que con estos métodos tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hacemos las intervenciones, de hablar en la familia de que debemos de tener un acompañamiento grande con las medicaciones, porque ellos y muchas veces intentan suicidarse con la misma medicación que ellos utilizan. El disparo de arma de fuego, saltar de un lugar elevado. Lastimosamente en las instituciones educativas también últimamente hemos encontrado que los intentos los están presentando desde los altos pisos de las instituciones, y la herida con arma blanca de pronto es de las más normales, y que a veces también decimos que no es una herida con arma blanca, no es alarma, pero cuando se llega a la familia nos hemos dado cuenta que no es el primer intento con arma blanca, sino que antes de este se han presentado 10, 12, infinidad de intentos con arma blanca. Entonces no es un llamar la atención, es aquí cuando tenemos que empezar a evaluar realmente qué es lo que está pasando con estas personas que constantemente se cortan. No es el cutting como tal que estamos llamando en las instituciones educativas, sino que es una voz de alarma. Tenemos que uno de los factores asociados también son todos los traumas que se presentan durante la infancia, y entre ellos el riesgo aumenta de 2 a 3 veces, a 5 veces, perdón, cuando tenemos el abuso emocional, el abuso físico-sexual, el abuso de sustancias en el hogar, los padres separados y un miembro familiar encarcelado. Últimamente, el colega y yo que trabajamos en las visitas domiciliarias nos hemos dado cuenta que el abuso sexual en las personas adultas ha llevado a que aumente el factor de riesgo y que se presenten los intentos de suicidio. Entonces, constantemente en todas las visitas domiciliarias tenemos que estar pendientes, porque todos los factores asociados aumentan día a día. Y en los adultos, no solamente mujeres, sino de hombres, se está viendo mucho el maltrato físico y maltrato sexual. Bueno, tenemos un factor protector grande que a veces decimos, bueno, es que él es católico, no va a intentar suicidarse. Sí es un factor protector, pero también tenemos que tener cuidado que hay misticismos que llevan también a hacer ritos, y entre esos ritos hemos evaluado como intentos de suicidio. Entonces, pero tenemos factores protectores claros como la filiación religiosa, los menores de 2 años, los hijos menores de 2 años, los embarazos deseados y algo muy importante que es la red de apoyo social. Dentro de la red de apoyo social incluimos a las familias. Tenemos dentro de los factores estresantes las enfermedades crónicas y terminales, las pérdidas afectivas, la ruptura de una relación de pareja, los problemas de trabajo o legales, las pérdidas financieras y las dificultades económicas. Hay unos factores que tenemos que tener muy claros, que son todos los factores clínicos. Entre estos encontramos los trastornos mentales y los trastornos psiquiátricos asociados como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el alcoholismo, la drogadicción. Igualmente, también hay que tener dentro de estos factores asociados claros todos los intentos de suicidio previos que se han presentado. ¿Sí? De un 40 a un 60% de estas personas que han intentado suicidarse o que se suicidan,
han asistido a consulta meses antes de haber realizado el intento. Eso hemos observado en las visitas domiciliarias y en los estudios que hemos hecho de todos los reportes que se manejan día a día. Tenemos que manejar dentro de los antecedentes familiares todo lo que es la historia familiar y de suicidio, toda la historia familiar y los trastornos mentales y las hospitalizaciones psiquiátricas que el paciente haya tenido. No siempre la persona que ha tenido hospitalizaciones psiquiátricas ha intentado suicidarse, pero sí es un factor de riesgo en aquellas personas que intentan suicidarse, igualmente aquellas que se han suicidado, y eso hemos observado cuando hacemos las visitas de aquellas personas que ya faltaron. Hay algo que es importante tener en cuenta y que a veces lo obviamos como seres humanos y decimos que es un mito que el paciente que habla sobre suicidio raramente muere por suicidio. No, los pacientes que mueren por suicidio usualmente han hablado o han tenido algún indicio sobre el suicidio, han querido morirse o han dicho que es rico morirme. Entonces todo esto no son mitos, sino que son realidades. Por eso no podemos obviar esta partecita, ¿sí? Cuando hablan de suicidio es porque ya tienen algún plan. Preguntar sobre suicidio a un paciente puede desencadenar actos suicidas. No. Preguntar sobre el suicidio puede con frecuencia reducir la ansiedad y el sentimiento que embarga al paciente sobre ese deseo de morirse. ¿Cómo identificar un paciente con alto riesgo de comportamiento suicida? Entonces ya vimos entre los factores asociados, entonces los factores estresantes y los antecedentes psiquiátricos. Estos factores asociados y estresantes son importantísimos para que evaluemos el alto o el bajo riesgo del paciente antes de remitir o dónde vamos a remitir. A veces dejamos de remitir un paciente con alto riesgo suicida porque no hicimos una muy buena clarificación cuando el paciente ingresa a urgencias. Tenemos dentro del tratamiento psicoterapéutico algo que en la visita domiciliaria tenemos que tener muy en cuenta, y no solamente en la visita domiciliaria, sino también para aquellas personas que están trabajando con estos pacientes con intento de suicidio o con las familias que han tenido eventos de suicidio. Y lo primero que tenemos que hacer es escuchar al paciente y escucharlo muy detenidamente, hacer la evaluación de riesgo, tomar con seriedad lo que ellos nos están contando, porque cuando nos cuentan sobre que me he cortado 1 o 2 veces, eso no vale la pena, pero hay que profundizar sobre el tema haciéndole preguntas que nosotros podamos evaluar el riesgo alto o bajo de este paciente, pero no temamos preguntar por qué lo hace, cómo lo hace, quién lo lleva a hacer el evento, quién lo incita, si tiene problemas de droga, si tiene problemas de abuso sexual, de maltrato físico. En toda la visita que hacemos al paciente, constantemente estamos explorando todos los factores estresantes para poder evaluar el riesgo de este paciente. Hay que actuar con mucha eficiencia, o sea, con rapidez, haciendo una intervención en crisis, no solamente para ellos, sino para la familia. Y por último, debemos de hacer un plan de emergencia. Ese plan de emergencia nos lleva a direccionar al paciente
a una ayuda profesional y a un acompañamiento de familia. El acompañamiento de familia, yo soy muy reiterativa diciendo que es el principal, los principales terapeutas para estas personas son la familia o un grupo de amigos donde que el paciente le tenga confianza y pueda disponer de una ayuda constante, es decir, de una escucha. Tenemos la evaluación de la conducta suicida. Entonces dentro de esta evaluación lo primero que debemos de hacer es valorar la historia y los antecedentes del paciente para determinar el riesgo, si es alto o bajo. Este riesgo alto o bajo, cuando decimos es de que él vuelve a intentar hacer el intento de suicidio o morir por suicidio, ¿cierto? A veces cuando el paciente fue donde el médico antes, no hicieron una muy buena evaluación, a los poquitos días el paciente se suicida. La familia llega y le pregunta a uno, pero ¿por qué si él estuvo con acompañamiento psicológico y con acompañamiento psiquiátrico, entonces qué pasó? Hay que evaluar dentro de esos antecedentes todos los intentos de suicidio y todas las personas que dentro de esa familia hayan manifestado también que quieren suicidarse o que han tenido intentos de suicidio. Muchas veces en estas visitas domiciliarias solamente visitamos el reporte de uno de los eventos y vemos que se han presentado 2, 3, 4 eventos dentro de la misma familia. Esos se reportarían en un formato especial que tenemos la Secretaría de Salud, que lo colgaríamos en la plataforma para que cuando ustedes tengan pacientes en el consultorio o conozcan pacientes que han intentado suicidarse o se hayan suicidado en el mes anterior, nos los puedan reportar y nosotros ingresarlos al Civigila y poder hacer la visita domiciliaria. Es importante tener una historia completa o una muy buena anamnesis con todos los antecedentes para poder evaluar todos los planes y pensamientos y conductas suicidas de este paciente y poder así hacer el riesgo del paciente, evaluarlo con mucha claridad. Vuelvo y digo, el riesgo alto o el riesgo bajo. La contención que nosotros debemos de hacer frente a esta conducta suicida debe ser casi que inmediata. Por eso cuando nos llegan los reportes por el Civigila, creemos que es importante visitarlos antes de los 15 días, cuando son intentos de suicidio, y cuando son suicidios si esperamos más o menos unos 20, un mes, para que la familia de pronto como que retome un poquito el evento que acabó de suceder. Bueno, es importante que tengamos claro que para nosotros conocer qué se hace en la visita domiciliaria, tenemos que evaluar pues ¿por qué llegamos a la visita domiciliaria? ¿Cierto? Llegamos a la visita domiciliaria por un motivo muy especial, es que es un tema de difícil, digamos, evaluación en el medio. A nadie le gusta que en la calle se entere que dentro de la familia pasó un evento como tal, ¿cierto? Entonces, dentro de la visita domiciliaria, la familia recibe todo el apoyo y el soporte que debe de tener para poder ello enfrentar y solucionar este problema que se da
que se dio en el momento, porque es inesperado. La familia nunca esperaba que un miembro de ellos o intentara suicidarse o se suicidara, ¿cierto? Nosotros hemos querido facilitarle a la familia, digamos, como un apoyo, y constantemente miramos que para ellos podríamos decirles que evitar que se presente otro intento de suicidio debe de ser para ellos algo que como duro. Entonces lo primero que hacemos es darle a conocer qué es, por qué lo hizo dentro de esa familia. ¿Quién nos lo va a explicar? El mismo paciente. No temamos en preguntarle al paciente por qué lo hizo, cómo lo hizo y cuál es el fin por qué lo hizo, ¿cierto? Unos lo hacen por llamar la atención, otros lo hacen porque realmente quieren suicidarse, otros lo hacen porque tienen un problema de fondo como una enfermedad psiquiátrica. Cuando hacemos la visita domiciliaria, no lo sabemos todo, ¿cierto? Ellos nos hacen miles de preguntas, sobre todo cuando hay trastornos mentales. Tenemos que trabajar muy de la mano en la visita domiciliaria, la familia, el psicólogo y el psiquiatra. La familia es el principal soporte para ese paciente, pero también el psiquiatra con el medicamento. Este medicamento que se le da al psiquiatra, que se le da al paciente, el psiquiatra debe entregarle a la familia un responsable para que sea medicado por la persona diferente al paciente, porque muchas veces con este medicamento vuelven a intentar nuevamente el suicidio. Llegamos a estimar dentro de la visita domiciliaria que hay deseos recurrentes de muerte, ¿cierto? Entonces se debe elaborar con ellos un plan para facilitarles un apoyo no solamente al paciente sino a la familia, un plan que lleve como a ese manejo psicoterapéutico y a estimar que hay un riesgo alto o bajo. Es hablarle al paciente sin temor de que él puede volverlo a hacer. Entonces, que debe tomarse el medicamento con mucha constancia, de que debe hacer todo el trabajo, debe tener todo el apoyo psicoterapéutico. A veces les da pereza salir de la casa para ir donde el psicólogo. Somos muy reiterativos en la visita de que el acompañamiento psicológico es necesario si ellos quieren seguir adelante sin estos deseos recurrentes de muerte y las ideaciones suicidas. Tenemos que dentro de la familia, pues estos suicidios a veces no los llevan al médico, ¿cierto? Y para nosotros es importante la notificación de todos estos intentos de suicidio. Esta notificación es obligatoria, por lo tanto, todos los pacientes que entren a urgencias deben de ser notificados como un intento de suicidio. Nos hemos encontrado, sobre todo en las visitas domiciliarias, que el paciente ha tenido 1 o 2 o 3 eventos antes y no habían sido reportados, y dicen, no, es que nos lo reportaron como una enfermedad general. A veces los médicos, yo hablo con los médicos y me dicen, muchas veces es porque la familia no quiere que sepan que fue un intento de suicidio, pero por eso esta visita dentro de la familia es para evitar los comentarios del entorno social y que la familia se sienta mal, pero es un apoyo no solamente
como la notificación en el municipio de Medellín, sino también para la familia, para ayudar con los respectivos procesos y los seguimientos que se hacen con el paciente. Nosotros tenemos una ficha respectiva para el evento. Esta ficha, este formato nosotros lo llenamos. Nosotros somos 2 psicólogos que trabajamos para el municipio de Medellín en todos los casos que notifica el Civigila. Hacemos esta visita de seguimiento y hacemos un seguimiento telefónico a los 15 días para darle continuidad y vigilancia al paciente que se visitó. Cuando encontramos en el seguimiento que han habido, de pronto ha recaído el paciente, nuevamente hacemos una remisión para que el paciente vuelva o donde el psiquiatra o nuevamente empiece su apoyo profesional. Lastimosamente ellos van a psicología y en la segunda o tercera cita dicen no voy a volver. Dentro de las visitas domiciliarias siempre es importante que el paciente esté acompañado por un miembro de la familia. Antes de hacer la visita se llama telefónicamente a la familia y se le pide que haya un acompañamiento del paciente con uno de los miembros de la familia, ya sea un adulto y cuando es menor muchísimo más, pero es para poder involucrar a la familia en todo este acompañamiento que necesita el paciente durante todo el proceso de mejora. Nosotros, después de estas notificaciones, siempre recomendamos digamos como el acompañamiento del profesional adecuado. Cuando ellos llegan a urgencias, cuando el paciente llega a urgencias, casi siempre sale con la notificación para psicología o para psiquiatría o ambas, pero el paciente no va a psiquiatría porque le da miedo que lo tilden de loco y hay que explicarle que el paciente, que el psiquiatra no es para locos, sino que él realmente necesita un acompañamiento de un medicamento por presentar una depresión o una ansiedad o un trastorno bipolar, donde cada uno de nosotros debemos definirle al paciente qué es este trastorno, ¿sí? No es un trastorno, los psiquiatras no son para locos, sino que son para acompañarlos en todo este proceso y salir adelante con la dificultad. Igualmente el psicólogo. En el momento, la Secretaría de Salud solamente pues cuenta con 2 psicólogos para las visitas, pero sí, cuando remitimos a los pacientes al programa de Buen Vivir en Familia, que nos está apoyando en el momento con los psicólogos con que ellos poseen en todas las comunas del municipio de Medellín. Las visitas nosotros las realizamos todo el área del municipio de Medellín y los corregimientos. Se nos presentan muchos casos de otros municipios que a veces entran por el Civigila municipio de Medellín, pero son casos que son atendidos en el municipio, pero que son de otros, pues que los atendieron aquí en el municipio de Medellín, en cualquiera de los hospitales nuestros, pero pertenecen, por ejemplo, a Bello, Itagüí, La Estrella. Esos pacientes no los visitamos, pero sí los direccionamos al programa de salud mental de dichos municipios. Es importante que conozcamos o que tengamos muy claro que nosotros tenemos una ruta de atención de estos intentos de suicidio. La persona que identifica los actos suicidas debe de ingresar al paciente al servicio de urgencias,
de su EPS o de la entidad de salud más cercana. De ahí atención de urgencias, ya hay la atención médica, se hace un plan integral, que es la intervención con psicología. Durante esta instancia que está en urgencias son 72 horas de observación, y de ahí, después de esas 72 horas, se remite a psiquiatría o a la interconsulta con la EPS, o los que tienen SISBEN también con el centro especializado. De ahí, después de ese ingreso, se hace la notificación, es cuando ya nos llegan a nosotros y hacemos la visita, como les acabé de decir, la visita respectiva. Cuando hay un fallecimiento, el reporte entra a medicina legal, allá hacen la autopsia psicológica, y en algunos eventos no los notifican. Muy pocas veces de medicina legal nos hacen la notificación, por eso hay tantos casos de suicidio que no son visitados por nosotros, los psicólogos del municipio de Medellín, porque no entraron por medicina legal y es difícil de entrar a buscar allá los datos o la identidad del paciente. Tenemos también que después de este servicio de urgencias, el médico de urgencias hace la evaluación del estado mental del paciente. Es ahí cuando se busca el apoyo con el psiquiatra, porque ellos han hecho la clasificación del riesgo. Entonces vieron si es un riesgo alto o si es un riesgo bajo, y si es un riesgo bajo, se hace el manejo ambulatorio y la interconsulta prioritaria a psicología o a psiquiatría. Se deja obviamente también en observación durante 12, 24 o 72 horas según el riesgo, y si es un riesgo alto, se remite urgente para psiquiatría y se hospitaliza para tener todo el apoyo psiquiátrico. Antes de 24 horas no es imposible remitir al paciente a un apoyo psiquiátrico sin haber evaluado si tiene un riesgo alto. Estos pacientes que ingresan a psiquiatría, se les orienta, se les debe orientar, no solo a ellos, sino a la familia, sobre el manejo que se va a hacer y el posible riesgo de repetir la conducta cuando ellos no se niegan a acceder a la remisión, ¿cierto? Por lo que ya habíamos dicho que el psiquiatra es para locos y igualmente el psicólogo. Entonces es importante clarificarle y darle orientación a la familia y al paciente sobre este manejo. Todo paciente que tiene un intento de suicidio o un suicidio debe ser notificado. Por eso, cuando veamos en la plataforma un formato que dice pacientes fuera del Civigila, ese formato ustedes lo van a llenar y lo envían a Secretaría de Salud para Secretaría de Salud lo ingrese al Civigila y nosotros ya luego hacer la visita domiciliaria. La visita domiciliaria dura una hora y media, más o menos, donde está el paciente y el acompañante. Muchas veces dentro de la visita hay que volver a hacer como una atención minuciosa sobre la medicación. Llega uno y encuentra que el paciente no se ha tomado ningún medicamento, que porque el vecino le dijo que ese medicamento era dañino, o lo enloquecía, o lo dormía, y
es clarificarle al paciente que si no se toma el medicamento es de alto riesgo de volver a incidir en esta conducta suicida. El apoyo constante es lo más importante de la visita domiciliaria y preguntarle al paciente, escuchar a la familia, o sea, ser, mejor dicho, lo principal es fuente de escucha, no ser regañones, porque a veces nos volvemos regañones por lo que pasó, sino es antes abrirles el camino para despejar todas las dudas que ellos tengan acerca de esta problemática. Bueno, creo que de visita domiciliaria hay mucho que hablar, que decir. Yo más bien les voy a dejar como una puertecita como abierta para que ustedes me pregunten, porque realmente hablar de suicidio es muy amplio y ustedes lo pueden mirar en la plataforma, pero escuchar la experiencia que yo he tenido es mucho más, más fructífera que estar leyendo de pronto un documento acá. Entonces estoy dispuesta a escucharlos si quieren hacer algunas preguntas. ¿Qué dice? Buenas noches. Sor pregunta, ¿cómo no revictimizar en las instituciones educativas los eventos de suicidio? Y si el guión tiene algún significado para la palabra conforma. Bueno, todos los casos de suicidio en las instituciones educativas, o sea, a veces es difícil nosotros hacer una contención desde la calle, ¿cierto? Cuando ya hemos llegado a las instituciones, ya en la institución educativa el chisme corrió por todos los pasadillos, no se hizo una contención. ¿Por qué? Porque los mismos docentes y las mismas directivas dicen que los suicidios en Medellín se habían desconocido y el alto incidente de suicidio último en el municipio a ellos les cerró las puertas. Lo que debemos de hacer y lo que hemos tratado de hacer en las instituciones educativas es que cuando hay un intento de suicidio o un suicidio, lo primero que se haga es no cerrar como es urgencia, primero calmando al grupo de alumnos y los mismos profesores y direccionar la problemática al psicólogo de la institución. Y ya el psicólogo de la institución se apoya con, digamos, los otros psicólogos o con nosotros para saber cómo vamos a trabajar con los jóvenes dentro de las instituciones educativas. Hay varias instituciones educativas en el municipio de Medellín que ya están trabajando todos los intentos de suicidio y nos hemos dado cuenta por ellos en los informes de Secretaría de Educación que ha mermado los eventos, sobre todo el famoso cutting, que para todos es conocido. Dice Sor misma pregunta que es preocupante que en algunos casos, así sea riesgo bajo, tenga que esperar
esperar hasta 15 días para tener la primera cita por psicología. Y de esta cita depende activar la ruta para psiquiatría para el paciente. Bueno, yo creo que para SOR y para todos nosotros, lastimosamente, el grupo de profesionales está corto. Y sobre todo los psicólogos. Hay muchos psicólogos, pero pocos psicólogos los que están trabajando con conducta suicida. Yo creo que esto fue lo que hizo que el Centro Nacer, en cabeza de la doctora Silvia Uribe, promocionaran este espacio, porque tenemos muchísimos eventos de suicidio y todos los días se presentan más y no tenemos profesionales que hagan la contención inmediata. Sí es preocupante SOR y por más, cuando nosotros llegamos a la familia, muchas veces hacemos una nueva remisión para que el paciente sea atendido fuera la remisión que ya le habían hecho en la IPS, pero muchas veces ni así. A veces lo que se hace es, lastimosamente, decirle al paciente que tiene que poner una tutela para que pueda ser atendido. ¿Quién pregunta? Bueno. Nos preguntan que cuántos casos de intento de suicidio llevamos en este año y dónde se concentra más y en qué comunas, ciudades y cuáles son las principales causales. Bueno, tenemos en este año, hasta el momento, tenemos 1.240 casos de intento de suicidio. ¿Dónde se concentran más? Tenemos las comunas 1, la comuna 5, que es Castilla, si no estoy malo, sino barrio Castilla, y las edades. Bueno, las edades sí están muy fluctuantes. Teníamos las edades mayores entre los 15 y los 35 años, pero nos hemos dado cuenta en este último trimestre que se nos han aumentado mucho los intentos de suicidio en los mayores de edad, digamos entre los 50 y los 65 años. Las principales causales son el factor económico, las pérdidas laborales, las pérdidas afectivas y el abuso sexual, lastimosamente. No sé si queda claro qué otra comuna tenemos. Bueno, tenemos que en el corregimiento de San Cristóbal este año hemos tenido muchos intentos de suicidio en jóvenes de las instituciones educativas de San Cristóbal. Nos pregunta Dolly, de la institución educativa Bello Oriente, que cuál es la diferencia entre ahorcamiento y estrangulamiento. Bueno, el ahorcamiento lo hacen con, ellos se cuelgan con una sábana, con una correa, ¿cierto? Y el estrangulamiento, ellos cogen una pita, ellos no se cuelgan, sino que jalan como el cuello hasta ya, pues, hasta perder ya su vida, ¿cierto? En cambio, el ahorcamiento es que se cuelgan, y el estrangulamiento, ellos mismos se atan la cuerda, y en estos días en uno de los barrios, él lo colgó de una de las barandas de la cama y se jalaba. Entonces así fue que fue su muerte fatal. Nos preguntan que el hecho de que el paciente conozca su diagnóstico
permite que éste se victimice. No. El diagnóstico para ellos es de muchas veces cuando uno llega a la familia y le dicen el trastorno bipolar es grave, uno le llega porque ellos le preguntan qué es grave, es porque ellos ya han averiguado mucho, lastimosamente el internet es los que los lleva a presentar el evento, pero también los lleva a aterrizar sobre el evento, ¿cierto? Entonces no los victimiza, antes los aterriza y ellos los ayuda a tener pautas de mejoramiento con la ayuda del diagnóstico como tal, del medicamento que se les envía y con el apoyo de la familia o del psicólogo si ellos lo requieren y si lo tienen. Bueno, nos preguntan de una institución, desde la institución educativa Narda nos pregunta qué se puede hacer una vez que el adolescente ya tiene un trastorno mental con psiquiatría para evitar otros posibles intentos. Lo primero que se debe hacer es hacer un muy buen acompañamiento a la familia. Nos hemos encontrado que estos pacientes que han tenido nuevos intentos de suicidio y están medicados, uno les pregunta por no, es que yo lo dejé de tomar, es que a mi mamá se le olvida. Por eso tenemos que tener una persona responsable que esté con el paciente acompañándolo en esta medicación. La mayoría de los intentos que hace nuevamente los hace con el mismo medicamento. Y estos trastornos mentales, casi siempre que son diagnosticados con un trastorno mental, estoy casi que convencida de lo que voy a decir, que el psiquiatra les da la cita para el próximo mes. Muy rara vez a estos pacientes que tienen un trastorno mental, como una esquizofrenia, una bipolaridad, una crisis, una ansiedad, una depresión, el psiquiatra les manda el medicamento y tiene control al mes, a los 2 meses y a los 3 meses, porque en las visitas me doy cuenta por el seguimiento que tiene la cita en estos momentos. Entonces a veces también tenemos que ser muy delicados cuando hacemos, digamos, o lanzamos juicios diciendo es que el médico o el psiquiatra o el psicólogo no sirve. No, evaluemos si es que la familia o el paciente no ha querido llegar a esa intervención. Nos preguntan que cómo es la conexión de la visita domiciliaria con el resto del seguimiento del paciente en los servicios de salud. Por eso la visita domiciliaria, o sea, le hacemos visita domiciliaria a todos los pacientes que ingresan por los servicios de salud, siempre y cuando los pacientes, porque lastimosamente nos encontramos también pacientes que no tienen los datos claros. Tenemos un reproceso grande de visitas domiciliarias y es porque no tenemos ni clara la dirección ni claro el teléfono. Hacemos toda la búsqueda respectiva para ello, pero no se logra buscar el paciente por ninguna parte. En las capacitaciones o en todas las actividades que realizamos con las instituciones de salud, somos muy reiterativos diciendo que se le debe pedir al paciente cuando ingresa 1 o 2 teléfonos para que se pueda rescatar al paciente y se pueda hacer la visita domiciliaria. Si el paciente ingresa por el servicio de salud,
téngalo por seguro que tiene su visita domiciliaria, el acompañamiento se le hace. Es una visita domiciliaria, solamente hacemos una visita domiciliaria y una llamada de seguimiento. En algunos casos ya muy puntuales se han realizado 2 visitas domiciliarias al paciente. Y estos casos han sido por suicidio, donde la familia ha quedado muy afectada por el evento presentado. Nos preguntan por qué la primera visita en el intento de suicidio solo se realiza pasado 15 días. Llega el Civigila y a los 8 días nos los están reportando. Entonces, mientras que se busca la visita, mientras que se busca el paciente, se hace la cita con la familia, porque siempre se hace una llamada telefónica a la familia para poder concertar la visita. Unas veces la familia no lo puede recibir a uno en el momento en que uno tiene agenda disponible, entonces ya tenemos que jugar con el tiempo de la familia y el tiempo nuestro. Entonces lo estamos haciendo casi siempre antes de los 15 días, no pasado los 15 días. Creo que ahorita sí dije que pasado los 15 días, no. Llega, inmediatamente llega el paciente, nos reporta el Civigila, se visita, pero son más o menos sí 15 días. Si pasados 15, 20 días se hace la visita a la familia del paciente que se suicidó. Nos preguntan si un integrante de los equipos de trabajo comunitario detecta una familia o persona con riesgo de suicidio, ¿qué puede hacer? ¿Se puede conectar con ustedes para proponer una evaluación en el hogar con más profundidad? Claro que sí. Es importante que ustedes llenen el formato, que lo voy a pasar para que lo tengan en la plataforma, en el formato se llama formato de pacientes no registrados en el Civigila. Este formato ustedes lo llenan y lo hacen llegar a la Secretaría de Salud, que ahí está el correo electrónico, y ya la epidemióloga lo direcciona para nosotros poder hacer la evaluación y direccionar al paciente si es necesario apoyo psicológico o apoyo psiquiátrico. Nos pregunta Jenny Alexandra Ramírez, ¿cuál es la responsabilidad legal que tiene un profesional cuando detectó el caso de riesgo y posteriormente el paciente se suicidó? A ver, responsabilidad legal yo creo que la tenemos todos, porque dentro de la ética profesional, incluso nosotros los psicólogos no decimos, no firma, pero sí firmamos un acta de compromiso, y es de ética no solamente para el médico, el psicólogo, el psiquiatra, mejor dicho, todo el personal sanitario, detectar estos casos de riesgo. O sea, si lo detectamos, lo debemos dirigir o dimensionar o mandar ayuda profesional, porque para el manejo, ya sea ambulatorio o si nosotros vamos a hacer la contención de inmediato, muy rico, y si es un psicólogo, pues seguir en el acompañamiento profesional, y si es otro profesional que observó, que detectó el paciente, entonces hacer la evaluación y poder ya posteriormente dirigírselo a la ayuda que el paciente requiera. Yo no creo que nosotros vamos a tener ningún problema legal si detectamos un caso de suicidio, o si posteriormente de atender un paciente se nos suicidó. De hecho, el año pasado se visitó un paciente y estuvo en acompañamiento profesional todo el año pasado, y este año
el paciente se suicidó. Y pues no me han metido a la cárcel, ni han metido al psicólogo a la cárcel, ¿cierto? Al psiquiatra, perdón, no. Se sabía que era un paciente de alto riesgo y que tenía que tener un acompañamiento constante de la familia, y en uno de los momentos en que la familia se decidió dejarlo solo por cualquier eventualidad, el paciente aprovechó y logró lo que él siempre había querido, morir. Nos preguntan de la clínica Colsanita, ¿cómo diferenciar cuando una persona hace algo para llamar la atención, o si es la manera de llamar la atención? No sé. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Me dice cómo diferenciar cómo una persona hace algo para llamar la atención, o si es la manera de... Bueno. ¿O será que avisar que se va a suicidar? Bueno, le voy a contestar. Por ejemplo, un paciente, por eso es importante evaluar el riesgo alto o bajo del paciente, porque muchas veces nos encontramos que el paciente ha intentado cortarse las venas en el colegio muchas veces, y lo que el profesor le dice a la mamá es: no le paremos bolas, que lo que está haciendo acá es llamando la atención en el colegio porque hay una niña que es más aplicada que ella, ¿cierto? Entonces no se pasa por alto la problemática que la niña tiene, pero cuando es evaluado muchas veces por el psicólogo dice: no, tiene un alto riesgo. En la familia ya se han presentado eventos de suicidio, o la mamá intentó suicidarse, o un compañerito intentó suicidarse, y ella no lo hacen por modelo, lo hacen muchas veces porque ellos también quieren involucrar esa conducta suicida dentro de ellos. ¿Cómo así? Ellos quieren, o sea, si aquella niña fue visitada por un psicólogo, fue atendida en la casa, está atendido por el papá y la mamá, la están contemplando, la están atendiendo, entonces él de igual manera, o ella de igual manera, quiere llamar la atención, pero puede que también tenga un trastorno de fondo, o tengamos una problemática de familia de fondo. Me preguntan que desde la experiencia domiciliaria, ¿cuál es la aceptación que ha tenido la visita domiciliaria? ¿Se han medido resultados? Bueno, podríamos decir que los resultados no son cuantitativos, pero sí cualitativos. Hemos tenido dentro de la visita muy buena acogida, y los resultados han sido muy positivos desde la misma llamada de seguimiento, cuando nos dicen que con la visita el paciente está más tranquilo, que el paciente logró calmarse, que el paciente ya dice: no hay motivos para uno suicidarse, ¿cierto? Entonces la visita, por eso es una visita, digamos, con un tiempo muy amplio de 1 hora, hora y media, donde uno puede hacer muy buen acompañamiento y direccionar con prácticas elementales tan sencillas como que la familia sea su principal terapeuta, o un medio, o un amigo de la familia, o un amigo del paciente, para que este paciente tenga un acompañamiento muy, digamos, muy positivo, y que el proceso de rehabilitación sea muchísimo más positivo. No los hemos medido, hemos tratado de buscar, digamos, variables
cuantitativas, pero a veces pensamos que con una sola visita no podríamos decir desde que no, la aceptación es muy positiva. Podemos decir que en un 99.9%, pero medirla, no. Pero me queda esa tarea, y si de pronto continúo el año entrante con el mismo programa, se los presentaré, y no me queda, mejor dicho, esa tarea, o también se lo diré a la epidemióloga que trabaja con nosotros la conducta suicida, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuántas sesiones garantizan en salud? Pero sesiones psicológicas, entre 10, 12 sesiones. Por psiquiatría, dependiendo de del trastorno mental. Pero como tenemos tan poquitos psicólogos en el momento, entonces estamos tratando de optimizar el recurso, entonces se hace más o menos entre 5 y 6 sesiones. Es posible tener el material que han sido expuestos, dado que tuve dificultad para ingresar a la hora agendada. Sí, claro, se va a colgar todo el material, se cuelga ahorita en la plataforma para que cada uno pueda tener los elementos necesarios para ello y clarificar todo lo que se ha expuesto. Hola Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? Entonces, bueno, de todas formas, quedo muy agradecida por la atención que le prestaron a este tema. Quisiera que de pronto me acompañaran en todos estos procesos de suicidio e intentos de suicidio. Entonces, en el formato que les colgaremos, nos los pasan a Secretaría de Salud, al correo que les dejaremos en el formato, para poder hacer el acompañamiento a las visitas domiciliarias. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Gloria, muchas gracias por su intervención. Damos por terminada la teleconferencia en el día de hoy. A ustedes muchas gracias, que tengan todos una feliz noche.